Artículo 3. Jesucristo fue concedido por obra y gracia del Espíritu Santo, y nació de Santa María Virgen. Párrafo primero. El Hijo de Dios se hizo hombre. Primero, porque el Verbo se hizo carne. 456. Con el credo niceno-constantinopolitano respondemos confesando: por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. 457. El Verbo se encarnó para salvarnos reconciliándonos con Dios. Dios nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan capítulo 4 versículo 10. El Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. Primera de Juan capítulo 4 versículo 14. Él se manifestó para quitar los pecados. Primera JPS capítulo 3 versículo 5. Nuestra naturaleza enferma exigía ser sanada, desgarrada, ser restablecida, muerta, ser resucitada. Habíamos perdido la posesión del bien, era necesario que se nos devolviera. Encerrados en las tinieblas, hacía falta que nos llegara a la luz. Estando cautivos, esperábamos un Salvador. Prisioneros, un socorro, esclavos, un libertador. No tenían importancia estos razonamientos. No merecían conmover a Dios hasta el punto de hacerle bajar hasta nuestra naturaleza humana para visitarla, ya que la humanidad se encontraba en un estado tan miserable y tan desgraciado. 458. El Verbo se encarnó para que nosotros conociésemos así el amor de Dios. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de él. Primera de Juan capítulo 4 versículo 9. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Del Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. 459. El Verbo se encarnó para ser nuestro modelo de santidad. Tomad sobre vosotros mi yugo, y aprended de mí. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículo 29. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Del Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6. Y el Padre, en el monte de la transfiguración, ordena: escuchadle. Del Evangelio de San Marcos capítulo 9 versículo 7. Él es, en efecto, el modelo de las bienaventuranzas y la norma de la ley nueva. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Del Evangelio de San Juan capítulo 15 versículo 12. Este amor tiene como consecuencia la ofrenda afectiva de sí mismo. 460. El Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 4. Porque tal es la razón por la que el Verbo se hizo hombre, y el Hijo de Dios, Hijo del hombre, para que el hombre, al entrar en comunión con el Verbo y al recibir así la filiación divina, se convirtiera en Hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios.
unigenitus Dei filius, suae divinitatis volens nos exe participes, naturam nostram assumpsit ut homines Deus faceret factus homo. El Hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza para que, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. Segundo, la encarnación. 461. Volviendo a tomar la frase de San Juan, el Verbo se encarnó, del Evangelio de San Juan capítulo 1 versículo 14, la Iglesia llama encarnación al hecho de que el Hijo de Dios haya asumido una naturaleza humana para llevar a cabo por ella nuestra salvación. En un himno citado por San Pablo, la Iglesia canta el misterio de la encarnación. Tened entre vosotros los mismos sentimientos que tuvo Cristo, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículos 5-versículo 8. 462. La carta a los Hebreos habla del mismo misterio. Por eso, al entrar en este mundo, Cristo dice: no quisiste sacrificio y oblación, pero me has formado un cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo a hacer, oh Dios, tu voluntad. Hebreos capítulo 10 versículo 5-versículo 7. 463. La fe en la verdadera encarnación del Hijo de Dios es el signo distintivo de la fe cristiana. Podréis conocer en esto el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios. Primera de Juan capítulo 4 versículo 2. Esa es la alegre convicción de la Iglesia desde sus comienzos cuando canta el gran misterio de la piedad. Él ha sido manifestado en la carne. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16.